Tenemos un circuito que está aquí en esta figura, que consiste en una fuente de corriente directa, un interruptor, resistencia R1, R2 e inductor L. Queremos calcular los valores de las intensidades de corriente I1 e I2 al cerrar el interruptor en régimen transitorio, es decir, mientras se establece la condición de corriente continua o régimen estacionario. Vamos a suponer que inicialmente la bobina está descargada y R1 es igual a 10 ohmios y R2 es igual a 40 ohmios. L es igual a 2 henrios y B, en voltaje de alimentación de la fuente es de 50 voltios. Bueno, primero que todo aquí tenemos el conjunto de ecuaciones de malla, según la ley de Kirchhoff para malla, que nos da las caídas de potencial en cada uno de los elementos. Empecemos por esta malla que está acá, la malla externa. Para esta malla externa, recorrido en esta dirección, la fuente va de menos a más, por ende se toma como menos B sub 0. ¿Por qué? Porque esta terminal es negativa y esta positiva, y si lo recorro en este sentido, pues va de menos a más. Mientras que si la corriente circula en esta dirección, aquí en esta dirección y aquí en esta dirección, como bien indicado en el esquema inicial, entonces la caída de potencial va de más a menos. Es decir, la caída de potencial va en la dirección que voy tomando el loop correspondiente a la malla. Entonces aquí la caída de potencial sería R1 por I1 y aquí R2 por I2. Por eso tengo esta ecuación que está acá. Lo mismo ocurre para esta malla que está aquí o esta malla que está aquí. Aquí tengo las ecuaciones correspondientes donde se siguió la convención descrita para esta ecuación en cuanto al recorrido y las polaridades de cada uno de los elementos. Es decir, los signos menos más o más menos que define la caída de potencial en cada elemento. Tengo entonces este conjunto de tres ecuaciones, que son las ecuaciones de malla, y tengo esta ecuación que está acá, que corresponde al nodo A. Esta ecuación nos da los valores de corriente. Aquí la corriente entrante es I1, y eso es igual a la corriente saliente, que será I2 e IL, donde IL es la corriente que pasa por la bobina L, mientras que I2 es la corriente que pasa por la resistencia 2. I1 viene a ser la corriente generada por la batería. Bueno, entonces esa, como ya dijimos, es la ecuación de nodo A. En T igual a 0, IL es igual a 0. Y eso es lo que nos están diciendo acá. Listo. Ahora, a partir de esta expresión, simplemente reorganizando, pasando esto que está negativo al otro lado positivo, tengo esta expresión que está acá. A partir de esta ecuación que está acá, la 4, usada en esta expresión, pues podemos reemplazar I1 por esto, I2 más IL, y es lo que tenemos acá. Este término es idéntico. Y ahora lo que hacemos es factorizar el IL. Aquí tengo I2 con R1 e I2 con R2. Entonces queda R1 más R2 por I2 y R1 por IL. Eso es lo que tenemos acá. Y a partir de la expresión 3, esta que tenemos acá, podemos despejar I2. Eso fue lo que hicimos acá, pasando esto que está negativo al otro lado positivo y pasando el R2 que está multiplicando a dividir. Aquí tenemos. Bueno, entonces podemos reemplazar esta expresión en la anterior ecuación, de tal manera que toda la expresión resultante quede en términos de IL e IL', es decir, una ecuación diferencial de primer orden no homogéneo. Bueno, uno puede utilizar técnicas de ecuaciones diferenciales para resolver esta ecuación, o podemos hacer uso de resultados que se obtienen previamente al estudiar circuitos RL y RC, que es lo que es el camino que vamos a escoger. Entonces organizamos esta expresión de esta manera que está acá. Este es el primer término, después de haber dividido toda la ecuación entre R1. Por eso aparece este factor que está aquí. Este es el segundo término que al quedar dividido por R1 pues me queda solamente IL. Y esto va a quedar dividido entre R1, entonces queda esta expresión que está acá. Aquí podemos notar que esto está encerrado en un recuadro y esto en un recuadro, porque vamos a identificar toda esta constante que está acá con el tau. Mientras que todo esto que está acá, V sub 0 sobre R1, viene a ser la corriente estacionaria que se va a establecer sobre el circuito. Es decir, cuando ha transcurrido suficiente cantidad de tiempo. ¿Cómo podemos concluir esto? Que esto es igual a la corriente que se establece en el circuito cuando pasa suficiente tiempo, es decir, T tiende a infinito. Pues simplemente si cerramos esto acá y dejamos que pase suficiente tiempo, recordemos que como la caída de potencial en el inductor viene dado por
L por di dt o IL', es decir, la derivada de esta expresión de corriente. Si ya la corriente no cambia en el tiempo, pues significa que su derivada es igual a cero y no va a cambiar en el tiempo por cuanto la fuente es una fuente directa. Es decir, el voltaje suministrado es constante. Si el voltaje suministrado es constante, no hay variación de corriente. Si no hay variación de corriente, la derivada de la corriente con respecto al tiempo es cero. Y si la derivada de la corriente con respecto al tiempo es cero, significa que la caída de potencial aquí es cero. Es decir, esto se comporta como si fuera un cortocircuito aquí, de tal manera que al dibujar el circuito equivalente me quedaría la fuente, esto aquí cerrado, la resistencia, aquí un cable y aquí esta resistencia. Obviamente la corriente que viene por acá prefiere pasar por el cable, por el alambre, por el conductor, que por la resistencia. Entonces la resistencia equivalente va a ser simplemente esta que está acá. Y si tengo que esta es la resistencia equivalente y esta es la carga, es decir, el valor de la caída potencial de la batería, pues la corriente que se establece es simplemente el cociente de esto sobre esto. Eso es precisamente lo que tengo acá. Por eso esa es la corriente que se genera o queda en el circuito en estado estacionario, cuando t tiende a infinito. Eso es lo que significa este símbolo. Bien, entonces esto es igual a esto, como ya dijimos, y esto es igual a esto. Bueno, ahora este tipo de ecuaciones tiene este tipo de solución, como podemos ver a partir de los recuadros que tenemos acá y acá, que son respectivamente el desarrollo de un circuito RC y de un circuito RL. Aquí tenemos la ecuación de malla para un circuito RC, donde tenemos que la carga suministrada por la fuente, la caída de potencial es igual a la caída de potencial en el condensador, que es Q sobre C, más la caída del potencial en el resistor, que es R por I. Pero recordemos que I es simplemente Q', la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces esta expresión queda reescrita de esta forma. Aquí tenemos también la ecuación de malla para el circuito RL. Tenemos la caída de potencial de la fuente, la caída de potencial en la bobina, en el inductor, L por I', más la caída de potencial en el resistor, ley de Ohm. Nuevamente manipulamos la ecuación para que me quede escrita de esta forma que está acá, simplemente dividiendo entre R y entre R. Me va a quedar esta expresión. Bien, entonces tengo esta expresión para un circuito RC y esta expresión para un circuito RL. Entonces continuamos. Ahora, vamos a multiplicar toda la ecuación por C, de tal manera que el C aquí se cancela, aquí queda por una C, aquí queda por una C, reorganizamos la ecuación y nos queda esto que está acá. Bueno, a este término que está acá, el factor de Q' es nuestro término tau. Y esto que está acá, B sub 0 por C, es la carga que va a quedar finalmente en el condensador una vez se carguen las placas de dicho condensador, es decir, la carga en el régimen estacionario, es decir, cuando Q tiende al valor de la carga final en cada una de las placas del condensador, suponiendo que es un condensador de placas paralelas, es decir, cuando T tiende a infinito. Es decir, algo similar a lo que hicimos acá. Bueno, por otra parte, esta expresión que tenemos acá, que es la reescritura de nuestra ecuación de malla para el circuito RL, podemos identificar este L sobre R como el factor de I' que viene a ser el tau. Si hacemos la analogía con esta ecuación que está acá, entre esta y esta, pues si el factor RC es el factor tau de Q', el L sobre R es el factor tau de I'. Aquí está. El I está solito y esto que está acá, ¿qué es? Pues es simplemente la corriente que queda una vez se alcance el circuito RL, el régimen estacionario, algo similar al análisis que hicimos acá para este circuito. Entonces, tenemos que esta va a ser la ecuación resultante. Tenemos pues estas dos ecuaciones, esta que está acá, esta que está acá. Esto está encerrado en rojo porque este es el tau, esto está encerrado en naranja porque esta es la corriente estacionaria. Esto está encerrado en amarillo porque es la carga que se alcanza en el régimen estacionario. Esto está encerrado acá porque es el tau para mi circuito RC. Listo. Ahora, nosotros sabemos que cuando pasa suficiente cantidad de tiempo, esta va a ser la carga que va a quedar finalmente en el condensador. ¿Cómo podemos resolver eso? En régimen estacionario, ya el condensador no se carga más, por ende no fluye corriente, por ende esta corriente va a ser igual a cero, por ende el voltaje que se alcanza es este, por ende la carga que se alcanza es B sub 0 por C. Por eso este Q que se alcanza en el régimen estacionario es este B sub 0 por C, que es este término que está acá.
Y sabemos que cuando t tiende a infinito, pues este término va a 0, de tal manera que esto me va a quedar 1 menos 0, multiplicado por esto, me va a dar esto, el valor que habíamos predicho. Listo, entonces esta es la expresión que me da la carga en cualquier instante de tiempo. Si quiero calcular la corriente en cualquier instante de tiempo para un circuito RC, simplemente es derivar esta expresión con respecto al tiempo, porque la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto es una constante, aquí está. La derivada de esto es la derivada del primer término, que es 0, menos la derivada de esto. La derivada de esto es menos 1 sobre tau. Por este menos me da más. El tau, recordemos que es R, es igual a RC, aquí está. De tal manera que el C se simplifica con el C y me queda B sub 0 sobre R. Aquí está. Y aquí tengo mi término exponencial e a la menos t sobre tau. ¿Eso qué quiere decir? Fijémonos que cuando t tiende a infinito, este término tiende a 0 y esto multiplicado por esto pues me va a dar 0. Es decir, la corriente es igual a 0, lo que habíamos dicho previamente al analizar esta expresión en el estado estacionario. Listo. Esta sería entonces la expresión de la carga en el estado transitorio, la expresión de la corriente en el estado transitorio. Si quiero la carga, averiguar la carga final, ya sabemos que hacemos tender a infinito, esto se va a 0, esto me queda un 1, me va a dar esto, y el valor de la carga final, como ya habíamos dicho, es B sub 0C. Si quiero analizar la corriente en el estado estacionario para el circuito RC, t tiende a infinito, esto se va hacia 0, multiplicado por esto me da 0, es decir, la corriente en el estado estacionario para un circuito RC simple es igual a 0. Prosigamos con el circuito RL. Aquí está, ya habíamos llegado a esta expresión que está acá, ya habíamos identificado como este término como la corriente en el estado estacionario para el circuito RL y este L sobre R como el valor de tau, la constante de tiempo. Vemos que esta ecuación que está acá es idéntica a esta ecuación que está acá. La única diferencia es que aquí estoy trabajando con la variable Q y aquí con la variable I. De hecho, la forma de la ecuación, de la solución de esta ecuación diferencial es idéntica a la que está acá, solamente que en lugar de Q tengo I. Y recordemos que aquí queda multiplicado por el valor que tenemos acá para la solución, así como el valor que tenemos acá para la solución. Entonces me va a quedar la corriente en el estado estacionario I de infinito, y en infinito, es mejor reescribirlo así, como B sub 0 sobre R, por mi factor exponencial, que es este que está acá. Bueno, entonces, ¿qué predice este resultado? Si t tiende a infinito, esto tiende a 0, 1 menos 0 es 1, multiplicado por esto me va a dar esto. Esa es la corriente que se establece en el estado estacionario, como ya habíamos dicho, al analizar este circuito que está acá. Tenemos entonces el resultado para la corriente en el estado estacionario de un circuito RL, la corriente en el estado estacionario de un circuito RC, la carga, vamos a encerrarla acá, en el régimen, perdón, transitorio, muy grueso, vamos a hacerlo más delgadito, en el estado transitorio, ahí está, para un circuito RC, vamos a colocar acá el circuito RC, este es RC, este es RL, y aquí, entonces vemos claramente que esta expresión que está acá, que es la solución de esta expresión que está acá, cuya ecuación es esta misma, tiene la misma forma que esta, o que esta, por ende la solución debe tener la misma forma que aparece acá o que aparece acá. Es lo que tenemos acá. Donde el tau, reiteramos, es este término que está acá. Listo. Entonces, aquí ya tendremos la solución para nuestro circuito. Solución del ejercicio. ¿Por qué ahí está la solución? Porque si tenemos ya el cálculo de la corriente sobre la bobina, simplemente mediante esta expresión que está acá, aquí la podemos ver mejor. Si tenemos IL, podemos derivar esta expresión con respecto al tiempo y reemplazarla acá. L lo conocemos, R2 lo conocemos, B0 lo conocemos, R1 lo conocemos, el tau, que es esto que está acá, está en términos de cantidades todas conocidas, porque aquí las están señalando. Entonces tendríamos I2, que es una de las cosas que nos están preguntando, I1 e I2. Entonces, conociendo esto, se puede calcular la derivada, como cada una de las constantes involucradas se conoce, entonces podemos reemplazar acá y de esa forma obtenemos I2. Ahora, conocido I2, podemos reemplazarlo, por ejemplo, acá en esta expresión.
Recordemos que esta expresión viene de acá, de la primera ecuación de malla que obtuvimos. Y podemos despejar I1 de acá. O podemos también utilizar esta expresión que está acá, la ecuación número 4, la ecuación de nodo en el punto A, aquí. Como ya tenemos I2, vayamos de acá, y como ya tenemos IL de acá, pues ahí obtenemos I1. Y con eso finalizamos el ejercicio.